Lo que decíamos, el Córdoba, la verdad que inmejorable, el mejor equipo de toda la segunda ref, en su grupo solamente el igual al cacereño. Por poner solamente una pega, Javi, ese lunar, esa aparente lesión, aparentemente esa molestia de Miguel de las Cuevas, pero yo creo que tranquilidad porque Crespo nos ha querido transmitir la idea de que en este equipo no hay titulares y suplentes y que si falla alguien o quiere rotar a alguien, el que entra es igual de bueno o prácticamente casi igual de bueno que el que se iba, ¿no, Javi? Creo que eso es una de las ventajas que ha demostrado el Córdoba, especialmente en el último partido. Hasta el momento, las dos primeras jornadas, repitió equipo Germán Crespo, pero sin embargo, para viajar a la isla, a Coria, introdujo dos novedades en la banda. Curiosamente, dos de los jugadores que más desequilibrantes estaban siendo, ¿no? Como Simón y Luismi en los costados, y sin embargo le dio entrada a Carlos Puga y a Fuentes, y el equipo rindió un nivel altísimo. De hecho, prácticamente al cuarto de hora tenía el partido decidido, ¿no? Con esos dos goles del equipo, un 0-2 a los 17 minutos, que no es normal, además en un estadio complicado, con la gente volcada con su equipo, con un Coria que estaba en muy buena dinámica y que hacía muchísimo daño a balón parado, y el Córdoba dio un golpe sobre la mesa en un campo complicado, estrechito, en el que es difícil jugar y que pudiera poner en práctica ese estilo ofensivo que al final también lo llevó a cabo. En ese sentido, es cierto que el Córdoba da un paso adelante en el fondo de armario, como digo, lo demostró en el último partido, cambiando a dos jugadores muy importantes, entraron dos jugadores del banquillo y resolvió también muy bien el partido. También tenemos el ejemplo de Antonio Casas, que está entrando como suplente, todavía no ha tenido ninguna titularidad y ya lleva dos goles. Eso habla muy bien también de la gente que está ahí esperando su oportunidad. ¿Qué podemos decir de Bernardo Cruz, que prácticamente no ha jugado y todo el mundo a principio de la pretemporada pues lo daba como titular indiscutible? Es cierto que también ha tenido un pequeño percance durante la preparación que le ha retrasado, le hace estar peor físicamente que el resto, y bueno, de momento le han quitado la posición. Evidentemente, Miguel de la Cueva es un jugador fundamental, y que esté tocado pues es un problema si tiene que parar este fin de semana frente al Don Benito, pero yo creo que el equipo ha dado muestras de que tiene fondo de armario, y bueno, esperar que sea por simplemente un percance mínimo, que no tenga una duración larga como la pasada temporada, que sea parar por precaución para evitar males mayores, y yo estoy convencido de que el que entre en su lugar, aunque Miguel de la Cueva es un jugador fundamental, lo va a hacer bien. Y es que, hablando de las Cuevas, es un fiel ejemplo de lo que le pasa a esta plantilla, como está diciendo Javi. ¿Qué equipo de esta categoría se le lesiona uno de sus buques insignias y mira al banquillo y puede tener a Luismi, puede tener a Javi Flores? Es que tiene muchísimas alternativas el entrenador. Y eso habla bien del propio entrenador, que los tiene a todos motivados, de la propia plantilla, que por fin tenemos una plantilla que va a remar todo a una. Ya sabemos todos los problemas extra, bueno, que pasaban en el vestuario cuando había jugadores que no jugaban, y este año los que participan lo hacen bastante bien. Y también, si hemos mirado al entrenador, miramos a la plantilla, hay que mirar también un poco más arriba y decir que lo fácil el año pasado, antes de cuando acabó la temporada, era haber destituido a Juanito, un gran tanto por ciento del cordobesismo lo hubiese destituido, pero se aboga por la tranquilidad, se aboga por un proyecto de continuidad que aquí en Córdoba nunca se había tenido, y eso se está reflejando ahora en las tres patas en las tres patas de este banco: plantilla, entrenador y cuerpo y directiva. Y por fin está saliendo todo bien. Y eso se refleja en una metáfora de que si se te lesiona uno de tus mejores jugadores, el que sale no va a tener problema el Córdoba para sustituirlo. Como decimos, la racha es realmente buena. Germán Crespo tiene a tiro igualar los números de Pablo Alfaro en su debut, a pesar de que Pablo Alfaro, bueno, tuviese la diferencia de goles mejor que la que acumula ahora mismo Germán Crespo, pero, por ejemplo, Javi, las sensaciones son diametralmente Sí. opuestas las que está acumulando Germán Crespo con las que tuvo Pablo Alfaro, a pesar de que Pablo Alfaro tuviese una diferencia de goles mejor que la de Germán Crespo, ¿no? Y aparte, aquel inicio de temporada, aquel gran inicio de su llegada al banquillo de Pablo Alfaro, se cimentó en todo lo contrario, en ser un equipo muy sólido atrás, en encajar muy poco. Estuvo 5 jornadas, 5 partidos, creo recordar, lo de memoria, sin encajar goles. Lo cierto es que apenas recibió tanto ese equipo de Pablo Alfaro, y rentabilizaba
muy bien lo poquito que hacía ofensivamente. Sin embargo, este equipo es diametralmente opuesto, hace muchísimos goles, tiene un potencial ofensivo sensacional, ¿no? Lleva 11 goles en 3 jornadas, que es algo que no hemos visto en el Córdoba del siglo XXI. Desde la llegada de Germán Crespo, en sus 6 partidos, 19 goles a favor. Yo creo que es una barbaridad tener una media por encima de los 3 goles por encuentro. Eso es evidentemente un aval del estilo de juego del técnico, que ya, ahora que van las cosas bien, creo que hay que advertirlo porque va a pasar. Evidentemente el Córdoba, como hizo él en el partido frente al Cádiz con 2-1, Germán Crespo no va a meter el equipo atrás, Germán Crespo va a arriesgar. Y uno de los ejemplos fue que en el minuto 80 frente al Cádiz, con 2-1, con un resultado ajustado, y cuando el filial podía empezar a apretar, quita un delantero y mete a 2. Y eso tiene como resultado el 3-1. En otras ocasiones, ese cambio posiblemente acabe con empate por los riesgos que asuma. Pero él es consciente, cree que va a compensar esos empates que se puedan dar por arriesgar en este tipo de situaciones con las victorias que se puedan producir, y en este sentido la seña de identidad del Córdoba son claras, es marcar, ganar, y ir siempre a por más, no se va a conformar, y yo creo que eso es un mensaje que ha calado muy bien con la afición, porque bueno, a todo el mundo le gusta que sus equipos jueguen bien, pero creo que esa sensación está también muy presente en la afición del Córdoba, en el Arcángel. Es muy exigente en ese sentido, en querer que su equipo sea protagonista, y eso lo va a tener. Como Y que bien. Germán Crespo cayó ya de cara el año pasado, no solo en el Córdoba D, sino en los partidos finales en los que se le dio la responsabilidad de tener el primer equipo, ya se demostró que su filosofía de juego, si hubiese llegado algo antes, el Córdoba del año pasado incluso, no estaba confeccionado para el descenso, sino para hacer otras cosas. Y lo empleó en tan solo los últimos 4 partidos de liga y teniendo una pretemporada. Es que también, si hacemos la similitud del año pasado, el Córdoba llega al primer partido de liga sin saber qué plantilla tenía, sin tener un estilo de juego propio. El último partido, creo que contra el Badajoz, nos dio un auténtico repaso, y el Córdoba daba bandazos. Y este año una buena pretemporada, una buena planificación, se sabe el equipo que tenía, y a Germán Crespo dándole esa confianza, lo ha plasmado en la plantilla y se está viendo en su estilo de juego, que es ofensivo, y eso en el Arcángel gusta muchísimo. En el Arcángel incluso se han ganado partidos y se ha pitado al entrenador porque se veía que el equipo los metía atrás. Y luego también, por ejemplo, Javi, cualquier tipo de laguna defensiva que quizás se le vio un poco al equipo contra Jerez Deportivo en el primer partido, cualquier tipo de laguna defensiva, cualquier tipo de pego en defensa que se le pueda poner al equipo, completamente disuelto después de este gran partido de la zaga defensiva contra el Coria, ¿no, Javi? Sí, evidentemente, como digo, asumir los riesgos en ataque siempre, la teoría de la manta, ¿no? Si vas mucho arriba, pues se te va a ver la cabeza, y si va a los pies, pues, en fin, la verdad que la situación en ese sentido el Córdoba la tiene clara, quiere ser un equipo ofensivo, quiere atacar, y eso supone tener más riesgo en la parcela defensiva. Aún así, yo creo que el equipo está trabajando bien en defensa. Es cierto que encaja el primer gol por un error, en una pérdida de Simón en Jerez, pero a partir de ahí es difícil encontrar ocasiones de los rivales. El Jerez prácticamente marca ese gol y poco más llega a la portería de Felipe Ramos. Si analizamos el segundo partido frente al Cádiz B, el gol de Pedro Benito, y salvo una pequeña llegada que ni siquiera remata el Cádiz B en el minuto 83-84, apenas tampoco genera disparos a la portería de Felipe Ramos. Y el pasado domingo, las primeras llegadas, y la mayoría son con balones colgados y remates de cabeza del Coria, son con el equipo ya ganando 0-2. En ese sentido, yo creo que el Córdoba, a pesar de su estilo ofensivo, está trabajando también muy bien atrás de momento. Y sobre todo, una cosa que me encanta de la defensa, esa llegada de José Cruz, que le ha dado un punto también de saber dónde está en la categoría, ¿no? Un jugador muy experto en este tipo de situaciones, que sabe cuándo hay que sacar el balón jugado, que sabe cuándo
hay que tocar y darle ritmo al balón desde atrás, pero que también cuando llega la ocasión, si hay que jugar el balón en largo, lo tiene clarísimo y no se complica. Y eso creo que es fundamental, ¿no? El estilo siempre tiene que estar matizado y hay ocasiones en las que todo no puede ser tiki-taka, ¿no? Hay veces que hay que ponerse el mono de trabajo, hay veces que hay que dar balonazos, y yo creo que José Cruz es un jugador que interpreta muy bien esa situación. Y hablamos de la defensa, pero que el sistema defensivo del equipo lo componen todos, y es que se está viendo, y es que se está viendo cómo los pivotes del centro del campo, como incluso hasta Willy le presiona a los rivales, porque en esta categoría los rivales no tienen calidad. Tú le presionas y le obligas a pegar el pelotazo, y eso hace que no tenga ocasiones. Como ha dicho Javi, que yo, parada de Felipe, es que creo que una en Coria, es que no recuerdo ninguna otra. Y eso es mérito no solo de la defensa, que lo está haciendo bien, sino de los dos del centro del campo, que sí, no sé si tenía Samuel ahora mención para hablar del medio del campo, que es que está siendo espectacular, y es una labor muy, muy sorda, muy oscura de ver, porque se mira mucho los goles de Willy, la defensa que no le hacen goles, las paradas del portero, porque con Tony Arran y con Bernat en el centro del campo, este equipo es que monopoliza el juego y tiene el control del juego durante todo el choque. Hay que tener muy en cuenta, por supuesto, a Alex Bernal y a Tony Arranz haciendo ese papel de hombre ancla, como dirá el profe Sedano, ahí acompañando a Alex, ¿no? A raíz, por supuesto, o sea, para ser realistas, a pesar de este buen momento, llegará algún partido en el que pinchemos seguramente. Honestamente, el Córdoba dudo que no pinche ni un solo partido en toda la competición. A raíz de este buen momento, por ejemplo, Javi, ¿estamos más preparados que nunca para encajar esos malos momentos cuando lleguen? ¿O hay riesgos de que podamos volver a perder la calma porque nos mal acostumbremos en cierta manera a ganar con tanta hechura los partidos, Javi? Evidentemente, los grandes equipos siempre se conocen cuando vienen curva. En la recta es muy difícil saber el nivel real que va a dar un equipo, por muy bueno que este sea, como es el caso del Coro. Es decir, la auténtica medida de esta plantilla la vamos a tener cuando haya un tropiezo, cuando tenga presión, cuando esté obligado a ganar porque el cacereño esté ahí igualado como ahora o por delante, o venga de dos malos resultados, de dos jornadas sin ganar. Evidentemente, en ese momento es cuando vamos a ver la dimensión real de este Córdoba. Pero yo estoy viendo cosas diferentes respecto a la temporada pasada. Veo un equipo que ha bajado la media de edad, veo jugadores con hambre, futbolistas que están por hacer y por llegar, y no jugadores que vienen de trayectorias ya pasadas en su carrera deportiva y que están aquí prácticamente de paso o acabando su carrera. En ese sentido, yo creo que la plantilla está mucho mejor confeccionada que la pasada temporada. También las ataduras que tenía la dirección deportiva Juan Gutiérrez Bonito para realizar no era lo mismo. El año pasado había muchísimos contratos en vigor que este año no ha tenido esa rémora a la hora de realizar la confección de la plantilla, y yo creo que sí va a estar preparada porque hay jugadores, y estábamos hablando ahora también de los pivotes como Tony Arran, como Alex Bernal, jugadores que todavía están en su edad de madurez, pero que han pasado por este tipo de categoría, muchos años en segunda B, y yo creo que es un equipo más parecido a lo que es la categoría, con independencia de que el Córdoba está un puntito por encima de los 90 equipos. Eso lo tenemos que tener claro, porque tiene jugadores que son diferenciales que no hay en otras plantillas, pero hay jugadores que han competido muchos años en esta categoría, y yo sí veo al equipo preparado para pasar esos baches. Luego, ya te digo, llegada a las curvas será el momento decisivo, pero sí que veo cosas diferentes respecto a la pasada temporada. Ese hambre y esas ganas por llegar de muchos jugadores no es lo mismo que lo que vi la pasada temporada. Se ha hecho mucho hincapié, Rafa, digo, se ha hecho mucho hincapié. ¿Quieres decir algo, Rafa? Sí, porque cuando vienen los malos momentos, o que van a venir malos momentos, vamos a tener que analizar dos factores. Uno, la imagen de esos malos momentos, si hay desidia en los jugadores y no creemos, viendo a estos jugadores, como está diciendo Javi, por edad, por todo el poder que ahora tiene el entrenador, porque se está apoyando en jugadores también expertos y a la vez jóvenes con hambre. Pero hay que ver la imagen, que no creo que este equipo dé mala imagen, pero es que puede haber condicionantes en partidos. Una expulsión a los escasos minutos, errores, a lo mejor un error puntual, y que en un partido hay veces que el balón está en fútbol y no quiere entrar. Hay que ver la imagen de esos partidos, y por otro lado también el colchón de puntos que tenga con el objetivo que tiene. Si ahora pierdes 3 partidos y cae a la 5ª plaza, puede haber nervios.
pero hay que valorar esos dos aspectos. Si a lo mejor estás 3 partidos sin perder, pero sigues en objetivos, sigues primero, segundo, tu colchón, esto pasa en la jornada 14 y tú tienes ya 6, 7 puntos de colchón con el segundo o con los puestos con el sexto clasificado, hay que analizar eso. Y yo creo que en cuanto a imagen no va a pasar, errores como expulsiones, como que no quiere entrar el balón, puede pasar, y hay que valorar también el colchón de puntos que tenga el Córdoba. Precisamente, Rafa, a raíz de eso, en cuanto a factores que pueden hacer que el Córdoba pinche en un partido, están aquellos campos más típicos de la categoría, como por ejemplo el de la isla de Coria, con dimensiones más pequeñas, un campo un poco más complicado. Realmente, por ejemplo, Rafa, es una amenaza para el Córdoba ese tipo de pequeños campos, porque hemos visto aquí que en el de entrada iba a ser una amenaza para que el Córdoba consiguiese los 3 puntos, pero hemos visto que el Córdoba, como si jugaran en Arcángel prácticamente, ¿no, Rafa? Hay que ver, en cuanto a los campos de reducidas dimensiones como el de el Coria o como estaba el terreno de juego, también añadiría también el factor arbitral. Estamos hablando de la 4ª categoría, árbitros que a lo mejor pueden ser recién ascendidos de una 3ª división, que hay que ver también, el otro día el campo del Coria estaba lleno. Se puso el partido de cara pronto, pero imaginemos un partido, segunda parte, empate a 1, a ver cómo los árbitros también afrontan ante un Córdoba que es favorito, capital de provincia, 400.000 habitantes, y la presión que le puedan ejercer en esos campos la afición que tienen a los linieres a medio metro. Hemos visto en tercera que es muy fácil tener al linier y son linieres muy jóvenes y con poca experiencia. La primera prueba de contacto en Corea se salva porque a los 17 minutos marca un gol, porque antes de los 20 minutos ya va 2-0. Pero si esta es la imagen del equipo, la primera toma de contacto es buena. Y ahora toca la segunda. Vino el Cádiz Beca, un rival que son chavales jóvenes, a casa, y ahora viene el Don Benito. Vamos a ver también qué planteamiento hacen los rivales ante el Córdoba, trincherado atrás, y cómo lo solventa eso. Es una buena piedra de toque también lo que vamos a ver este domingo. Y ya para... Un factor importante respecto a los partidos de fuera, Samuel, es el riesgo de las lesiones. Fíjate, Miguel de las Cuevas, en un campo en el que no está en buen estado, viene de trabajar en césped y campos grandes como el de Chapín, trabajar durante una pretemporada larga en terreno de juego en perfecto estado en la mayoría de los casos, entra a máximo nivel de competición durante 75 minutos en un terreno que está irregular y sale con molestia. Y tenemos que tener en cuenta que esta temporada el Córdoba tiene que pasar por 8 estadios, por 8 campos de césped artificial que pueden condicionar también mucho el tipo de juego y sobre todo las repercusiones físicas en la plantilla del Córdoba. Y eso sí que me preocupa también, ¿no? Las repercusiones físicas que puedan tener ese tipo de campos.